para cerrar esta parte del curso, ya vimos un repaso de las distintas opciones tecnológicas disponibles, tanto inalámbricas como cableadas. Vamos a ver ahora un punteo de algunos temas relacionados con TICs, particularmente con las comunicaciones y también con el procesamiento de señales. Uno de ellos que es crítico, y ya lo mencioné varias veces, es el problema de la seguridad. En la red eléctrica inteligente vamos a tener interconectados muchos dispositivos. Hoy en día estamos hablando de la famosa Internet de las Cosas, la IoT, Internet of Things. Esa idea, ese concepto, que tiene mucho de parecido con la red eléctrica inteligente, de hecho algunos autores hablan de que son casi lo mismo. Lo que pasa es que la red eléctrica inteligente está enfocada sobre la parte energética, es que todos los dispositivos tienen cierto grado de inteligencia y todo se comunica y todo está interrelacionado. El problema de esto es que ahora tenemos numerosos puntos muy sensibles con el tema de la seguridad de la información. Empezando con la información de los smart meters, ya sea el de electricidad, como también si queremos hablar de medidores inteligentes de gas, de agua, etc. Todo eso tiene información que es sensible, información que es privada y elementos de control que también son peligrosos, conexión y desconexión reconexión del servicio, por ejemplo, o ni hablar de cuestiones tarifarias. Después tenemos montones o una variedad enorme de dispositivos inteligentes o semi-inteligentes dentro del hogar, y ni hablar si ya nos vamos aguas arriba a lo que es la automatización de una subestación o elementos inteligentes distribuidos. Cuando yo les hablaba de la respuesta rápida ante fallas en la red, el concepto de FLISR, de localización de fallas, aislación y restauración automática, ahí todo eso descansa en equipos que se comunican y reportan automáticamente. Si esas comunicaciones no son seguras, corremos el riesgo de crear un problema mayor. Cuando hablamos de seguridad, el problema, básicamente, digamos para entenderlo de forma conceptual, se trata de asegurar que el emisor envía un mensaje, en este caso el emisor, por ejemplo, es el medidor inteligente de mi casa, y que ese mensaje atraviesa un medio hasta que llega a la central de gestión, a la central de control, donde se procesa esta información, se emite la facturación o se hace cuestiones propias operativas de la distribuidora eléctrica. Entre medio, desde que ese mensaje es emitido desde mi Smart Meter, ya sea a través de Wi-Fi, a través de la red celular o a través de PLC, hasta llegar aquí, ya sea a través de un celular, fibra óptica o lo que fuese, puede pasar por numerosos intermediarios. Y puede ser sometido a lo que llama ataques activos o pasivos. El ataque pasivo es aquel que lee el mensaje, adquiere esa información, pero no actúa sobre el mensaje en sí. Y el ataque activo nos referimos al caso en donde el mensaje es leído y es corrompido y reenviado, ¿sí? Son dos formas distintas. Acá hay una filtración de información que a priori no daña al receptor, pero puede tener consecuencias en el futuro. Y acá hay una alteración de información. Cualquier tipo de algoritmo de seguridad que se emplee tiene que cumplir con las tres premisas. La confidencialidad, ¿sí? Que el mensaje que se envía llegue al receptor y entre medio nadie lo pueda leer. La autentificación, que el receptor cuando lo reciba sepa que vino de este medidor y no de otro o de un tercero que lo alteró. Y la integridad, que ese mensaje que llegó justamente no está corrupto.
Incluso se llega a pensar que la seguridad no solo depende de las comunicaciones, que la comunicación, digamos, es el último eslabón de la cadena, que en realidad la seguridad arranca mucho antes, desde la misma electrónica de los semiconductores, que podrían estar hackeados o tener bugs, de fallos de fábrica, y que podrían ser pasibles de ser hackeados a nivel hardware, a nivel fabricación, o a nivel, digamos, adulteración a posteriori del equipo, que se lo pueda alterar, abrir, cambiar un chip, cambiar el programa, reprogramarlo, etc. Por eso hay empresas, este es un ejemplo de una empresa, Maxim, que se dedica justamente a fabricar dispositivos para esta industria, entre otras cosas fabrica Maxim, que hablan de un concepto de seguridad integral, en la cual la seguridad arranca desde el mismo chip, que tiene algún tipo de mecanismo de buteo seguro, validación de todo el proceso de fabricación, para que, digamos, no pueda ser adulterado durante su construcción, seguridad a posteriori para que no pueda ser abierto e intervenido alegremente, y por supuesto seguridad en lo que es ya la comunicación en sí. Como vemos, el problema de la seguridad es una cuestión bastante integral que involucra hardware y software en todas sus etapas. Después, aparte de la seguridad, podemos hablar de muchos otros conceptos, ¿sí? Todo lo que es TICS impacta y va a impactar fuertemente en lo que es eficiencia energética. Sí, ya cuando empecé mostré algún estudio o proyección que hablaba de que el uso de TICS en las Smart Grid, en las redes eléctricas inteligentes, se preveía que iba a ayudar a bajar las emisiones de carbono a través de la eficiencia. ¿Cómo? Y bueno, con todo lo que sea control inteligente de dispositivos, de iluminación, control de fuentes de energía renovables, de sistemas de calefacción, todo lo que sea optimizar hogares, comercios, edificios, a encontrar el punto óptimo de consumo, ¿sí? No consumir de menos y bajar la calidad de vida, pero tampoco consumir en exceso inútilmente. Entre estas cosas, también como un subtópico, entraría todo lo que es el manejo de los picos de demanda de energía, todo lo que es gestión activa de la demanda, y todo lo que es Dynamic Lane Rating, ¿sí? Que ya lo vimos en el primer capítulo de este curso, y todo lo que es adaptar los niveles de transmisión de corriente en las líneas de transmisión, y se necesitan TICs. Todo lo que sea mantenimiento, supervisión de tipo activa, mantenimientos preventivos, entran en juego las TICs como para dar las alertas, justamente. Y otras funcionalidades nuevas que el día de hoy por ahí no están ni siquiera consideradas, pero que al existir herramientas van a pasar a ser funcionalidades casi de todos los días. Todo lo que sea identificación de patrones de consumo, monitoreo no intrusivo de carga, NILM, según su sigla en inglés, edificios inteligentes, vehicle to grid, o sea, todo lo que es gestión de energía y comunicaciones entre vehículos y la red eléctrica, vehículos eléctricos y la red eléctrica, todo lo que es gestión activa de la demanda y eficiencia energética, algo ya vimos en el primer capítulo, gestión activa de la demanda, todo lo que sea gestionar desplazamientos de carga flexibles, necesito soporte de comunicaciones, todo lo que sea gestionar recortes de consumo por contrato también, y obviamente dispositivos inteligentes a los cuales programar para que reduzcan su consumo en estas sobrecargas, manejo de eficiencia, todo lo que sea gestión de tarifas dinámicas, también involucra uso de sistemas de comunicación y también algún grado de inteligencia para automatizar algunas decisiones en el momento de que el precio de la energía suba o baja.
lo que es gestión de congestiones en la red eléctrica en transmisión. Yo les había comentado que bueno, esa era una de las cuestiones que debían resolver las redes eléctricas inteligentes, y que una de las tecnologías que aparecía más promisoria, porque a priori no requiere alterar la infraestructura de transmisión, sino simplemente agregar más monitoreo, se conoce como Dynamic Lane Rating, o sea, como el ajuste dinámico de la capacidad de corriente de la línea. Y habíamos visto que estaba relacionado con las condiciones atmosféricas, que en determinadas condiciones, presencia de viento, descenso de temperatura, nubes, la capacidad de transmisión de la red eléctrica aumenta porque hay una capacidad de refrigeración más grande, puede evacuar el calor más fácilmente. Bueno, existen ya dispositivos comerciales que hacen ese trabajo, y aquí hay un ejemplo, se pueden encontrar algunos más, pero puse algunos ejemplos prácticos de líneas de transmisión en distintos lugares, en Hydro-Québec en Canadá, Pacific Power en Estados Unidos, que utilizan este tipo de dispositivos en la red de transmisión. Básicamente son centrales meteorológicas con comunicación satelital, un sistema que se conoce como Smart Line, que va proporcionando datos atmosféricos, y en la central, además con un sistema de pronósticos, se va construyendo un perfil y determinando cuál es el límite de corriente. Por ejemplo, aquí vemos en esta gráfica límites de corriente con pronósticos a 2 horas, a 1 hora, el límite normal, el límite de carga, o sea, la carga actual, etc. Aquí también aparecen las TICs, soporte de comunicaciones satelital y soporte de cómputo y generación de pronósticos. Todo lo que sea vehicle to grid, o sea, manejar gestión de energía y comunicaciones entre vehículos eléctricos y las redes eléctricas inteligentes. Todo lo que sea, por ejemplo, monitoreo y control de área amplia, por ejemplo, de ciudades o de barrios, donde tenemos parques vehiculares que son muy dinámicos. Imagínense un lugar, un centro cívico o algo así, donde haya edificios públicos que durante la semana va a tener una demanda de energía y durante el fin de semana otra, y un parque automotor que durante la semana va a estar ahí porque hay muchos empleados y durante el fin de semana va a estar en el shopping o en otros lugares. Eso va a generar cambios de demanda fuerte dentro de la red eléctrica de la ciudad. El ejemplo característico que suele usarse aquí en Argentina es, bueno, cuando llega por ejemplo el verano, hay 2 millones de personas que se trasladan de Buenos Aires hacia la costa, y entonces tenemos por un lado un descenso en el consumo eléctrico de la zona de la capital federal y un incremento en la zona de la costa. Si toda esa gente se movilizase en vehículos eléctricos, eso sería mucho más pronunciado, porque de golpe sería como desconectar un montón de cargas de la capital federal e ir y enchufarlas todas en la costa. Entonces, ahí esto se relaciona con lo anterior, tendríamos problemas de congestión, de manejos de picos de carga, ¿sí? Y cuestiones como gestión avanzada de la demanda para atender a estos cambios. Identificación de patrones de consumo. Esta es una funcionalidad que va apareciendo en la medida que los smart meters han ganado lugar y que genera interesantes potencialidades y también problemas no menores. Vean por ejemplo este perfil de consumo de un hogar durante un día, desde las 0 horas hasta las 0 horas del siguiente día. Vemos el consumo, nos habla de un poco el patrón de comportamiento de la gente que vive en esta casa. Durante la mañana solamente anda, durante la madrugada solamente la heladera. A la mañana tenemos que arrancar con la tostadora, con el desayuno, ponen la máquina a lavar la ropa.
Después tenemos un comportamiento intermitente. Durante la hora del almuerzo hay un pico relacionado, qué sé yo, con un horno eléctrico, un horno microondas. Y después, durante la noche, tenemos otro estándar de consumo, ¿sí? Fíjese que esto es una foto de cómo se comporta la gente en ese hogar. Más o menos sabemos a qué hora se levantan, a qué hora se juntan para almorzar, a qué hora lavan la ropa, hasta qué hora más o menos están levantados. Esto es información sensible y genera no poca polémica en muchos países, especialmente en Estados Unidos, donde hay estados, como ya comenté también en el capítulo de introducción, donde ha habido lo que llama poca penetración de los medidores inteligentes, justamente porque hay mucha resistencia civil. O sea, la sociedad tiene miedo y considera que es invasivo. Por eso yo hablo mucho de la seguridad de estos datos. Mis datos de consumo no solo son una cuestión económica, que ya de por sí es importante, sino que hablan mucho sobre mi comportamiento. Acá tenemos otro caso más. En vez de un día, a lo largo de varias semanas. Nótese, este es el consumo diario, ya no ni siquiera desagregado por hora, sino diario. Viendo esto, es fácil identificar cuando no había gente en la casa, donde vemos consumos anormalmente bajos, o donde hubo días que hubo ausencias importantes en la casa, o días con excesivo consumo que podrían haber representado un aumento en la cantidad de gente que estaba en esa casa o algún trabajo fuera de lo normal. Este tipo de patrones son los que preocupan. También, este tipo de patrones genera una cantidad de información muy rica que puede ser útil para otros fines. Por ejemplo, existen trabajos, más que nada en Europa, donde tienen un problema muy grande con una población adulta mayor que vive sola, que tiene cierta dependencia, una población adulta mayor muy grande que vive sola. Existen diversos proyectos que se están trabajando a nivel académico y con cierto apoyo de fuentes públicas para monitorear el comportamiento y la vida de estas personas adultas mayores a través de sus patrones de consumo. Lo interesante de esto es que justamente a través de esta información, como la que figura en esta gráfica, o de esta otra, y haciendo análisis estadísticos y con algunas herramientas específicas, se puede determinar, primero, si la persona está teniendo una rutina de vida habitual, repetitiva, si es algo caótica, si hay sucesos anormales, e incluso se puede llegar a anticipar con cierta exactitud, con una cierta exactitud que no es baja, sino bastante alta, si esa persona está teniendo algún tipo de desorden mental, ¿sí? O sea, ya estamos llegando a ese punto. Entonces, por eso, insisto, la privacidad es crítica en un contexto donde los datos se generan en tiempo casi real. Tema que era inexistente con la lectura de medidores bimensual. ¿Bien? Bueno, acá hay un campo de trabajo enorme para las TICs, no solo la parte de comunicaciones, sino más bien para la parte de procesamiento de señal. ¿Sí? Acá tenemos, no me voy a tener esta gráfica, es simplemente ilustrativa, pero distintas técnicas, todas estas siglas representan distintas técnicas, algoritmos y técnicas de procesamiento para desagregar, para identificar lo que se llama cargas en forma remota no intrusiva. Esto es lo que se conoce también como NILM, de las siglas Non-Intrusive Load Monitoring, en función de la tasa de muestreo que se use, ya sea una tasa muy baja tipo Smart Meter, hasta tasas más elevadas. Se pueden hacer estudios distintos, armónicos, transitorios o estados de régimen permanente, que permiten desagregar
desde los dispositivos de mayor consumo hasta los dispositivos más pequeños o incluso la distribución dentro de un edificio de cómo se está consumiendo la carga. ¿Sí? Hay mucho campo de investigación, acá un poco estas fechas son orientativas de los trabajos en cada una de las líneas, pero este es un campo donde se está avanzando muy fuerte. Y para lo que es desagregar, digamos, desagregar me refiero a identificar consumo de los dispositivos de mayor consumo, valga la redundancia, basta por ahí con mediciones de un Smart Meter tradicional, mientras que para dispositivos de menor consumo se requieren técnicas adicionales. ¿Sí? Bueno, esta gráfica un poco compacta lo que vimos en el cuadro anterior: análisis de régimen permanente, análisis de régimen permanente y transitorio, que puede encararse a través de armónicos, de forma de onda, de potencia activa, reactiva y distorsión, o ya análisis de tipo frecuencial de ruido o contaminación electromagnética. ¿Sí? Hay algunos de estos trabajos, están resumidos aquí en un artículo publicado desde nuestro grupo, en la revista Ingeniería Eléctrica, donde pueden profundizar si a alguien le interesa un poco más este tema. Y en fin, y una enorme cantidad, un abanico de aplicaciones y nuevas funcionalidades sobre las cuales las TICs tienen mucho que aportar en una red eléctrica inteligente. Excede al curso, pero simplemente se los dejo como pantallazo de algunos tópicos. Aquí algunos más. Aquí fíjense todo lo que sea algoritmos predictivos para hacer pronósticos, gestión de la demanda, unidades sincrofasoriales, medidores inteligentes, net metering, todo lo que sea vender excedentes de energía, vehicle to grid, dynamic lane rating, bueno, todo lo que ya vimos y un poco más. Bueno, resumiendo conclusiones, en este capítulo hemos visto los conceptos básicos de las TICs, de las tecnologías de información y comunicaciones en lo que es el marco de las redes eléctricas inteligentes, cuál es su impacto, qué necesidades hay, qué problemas tenemos. Hemos visto una revisión conceptual y básica sobre las principales tecnologías factibles de emplear o que se están usando hoy en día en proyectos de redes eléctricas inteligentes: las redes inalámbricas malladas, las celulares, las satelitales, las líneas de abonado digital, las comunicaciones por la red eléctrica. A partir de aquí lo que resta ahora es empezar ya a profundizar o en tecnologías de comunicación particulares o en aplicaciones particulares que nos interesen. Dentro de este curso vamos a profundizar en la próxima clase todo lo que es comunicaciones por la red eléctrica, que es una de las tecnologías que ha tenido más auge y avanza con más fuerza en lo que es medidores inteligentes. Y ya más sobre el final del curso nos detendremos en ya el SID, el medidor inteligente como aparato, viendo adentro cómo funciona y algunas cuestiones a tener en cuenta, y veremos algunos conceptos sobre gestión de la demanda, cosa que también va a necesitar del soporte de las TICs. Muchas gracias por su atención hasta este momento.